El hombre ya cumplió su condena, pero no quiere salir de prisión, solo para probar un bocado de mi cocina comunal. Incluso llegan a pelear por un poco más de comida, y hasta los de fuera se pelean por entrar a comer. Yo solo vendía panes planos en la plaza, hasta que un mafioso me usó como chivo expiatorio. Me quedaba una semana para ser fusilado. Justo cuando estaba indignado y desesperado, el capitán de los guardias me llevó al interrogatorio, y me ordenó cocinar para los reclusos, pero solo sé hacer panes planos. En el país dragón, ni siquiera me consideran cocinero. ¿Acaso voy a hacer 2000 panes? Pero como cada segundo de vida cuenta, acepté a regañadientes. Sin embargo, la cocina era muy precaria. Los ingredientes no estaban frescos, y solo tenía 40 minutos, antes de la hora de la comida. Preparar comida para 2000 personas. Ni el mismísimo dios de la cocina podría lograrlo. Pero si no terminaba a tiempo, no solo el director me castigaría, los condenados a muerte también acabarían conmigo. En mi desesperación, apareció en mi mente una receta de sopa de masas. Estiré los dedos y me puse a cocinar. Mientras tanto, en el patio del bloque de máxima seguridad, Peter, con su pelo rapado, tomaba el sol en una silla. Este hombre controlaba todo, dentro y fuera de la cárcel. Era el verdadero rey de la prisión. De repente se levantó, y con un grupo de reclusos se plantó frente al comedor. Preguntó en voz alta a sus secuaces: «Chicos, si la comida sigue tan asquerosa como antes, ¿qué hacemos?». Un flaco a su lado respondió con furia: «Lo mandamos al cielo». ¡Pum, pum, pum! Unos golpes urgentes en la puerta. Sobresaltaron al guardia Silas, que estaba distraído. Era la hora de la comida, pero al verme aún ocupado en la cocina le preocupó. Sabía mi situación y quería ayudarme, pero lo que vio en la cocina lo dejó atónito. 50 cubos llenos de una papilla blanca. Nunca había visto algo así, pero su aspecto era muy corriente. Eso no iba a convencer a nadie. Al oír el ruido en la puerta, le pedí que me ayudara a cargar. Silas asintió y dijo: «Cuando saquemos esto, te sacaré de aquí. Si no, esos asesinos te van a matar». Al escucharlo, sentí cierta gratitud hacia él, pero antes de llevar toda la sopa al mostrador, los gritos desde fuera ya se oían. La puerta de hierro resonaba con golpes. Incluso empezaron a embestirla. Aceleramos el ritmo. Normalmente los reclusos cargan solos, y Peter encarga a sus hombres servir la comida, pero lo del cocinero degollado esta mañana obligaba a evitar el contacto entre cocineros y presos. Una vez listo, Silas cerró la puerta de la cocina y tomó otro pasillo para llevarme a la celda número 99. Luego abrió la puerta del comedor. Peter, con una chaqueta de cuero y un puro en la boca, entró con calma. Sus secuaces lo seguían con respeto. Peter miró hacia el mostrador. «Silas, ¿dónde está el nuevo cocinero?». Silas respondió sin inmutarse: «No tengo por qué decirlo». Peter soltó un bufido y ordenó a Monoflaco servir la comida. Pero en cuanto Monoflaco se acercó, se quedó petrificado. Y tras un momento exclamó: «¿Esto es comida para cerdos?». La cara de Peter se endureció al instante. Se acercó rápido al mostrador y al ver aquellos cubos de pasta blanca alineados, se sintió horrorizado. Su mirada hacia Silas ya mostraba intención de matar. ¿Nos dan de comer como a cerdos? Si aceptaba esa humillación, ¿cómo iba a seguir siendo el jefe del bloque? Silas retrocedió un paso, con la mano sudada sobre la porra eléctrica. Solo atinó a improvisar: «Peter, no te precipites. Esto es un plato de un chef oriental de primera categoría. Este cocinero barrió solo en el mundo oscuro de la gastronomía oriental. Es muy talentoso». Peter se quedó desconcertado. No entendía bien algunos términos, pero sonaba impresionante. En ese momento sintió curiosidad. ¿Cómo se llama este plato en el antiguo Oriente? Silas ya lo había preguntado, y yo pronuncié con dificultad: «Sopa de masas». Dicho esto, iba a irme, pero Peter lo agarró. «Amigo, te quedas aquí». Tomó un cucharón y sirvió un cuenco, pero no lo probó él. Se lo ofreció a Monoflaco. «Flaco, llevas 2 años conmigo. Este cuenco es para ti». Monoflaco torció el gesto. Con evidente desgana, nunca creyó las mentiras de Silas, pero no podía desobedecer a su jefe. Tomó el cuenco y dio un sorbo, y al instante se quedó como fulminado, clavado en el sitio sin moverse. Una sensación cálida y feliz se extendió por todo su cuerpo, como si viera a su yo infantil, en brazos de su madre. Incluso vio a Dios sonreírle. Monoflaco sintió que moría de felicidad. Al ver la cara de Monoflaco, Peter sintió una gran curiosidad. Se sirvió un cuenco para él, y en ese instante explotó por dentro. Tuvo una alucinación, como si estuviera en la mecedora de su infancia, acariciado por el calor de su madre. Todo era tan real que ni siquiera notó que estaba llorando. El joven guardia Silas, alucinado, pensó: «¿Qué pasa? ¿Por qué lloran bebiendo sopa? Miren a estos ignorantes que nunca probaron comida oriental y se creen los amos. Son unos desgraciados». Pero viendo esto, al menos salvé la vida. Los demás secuaces, al ver a su jefe y a Monoflaco tan extasiados con la sopa, no pudieron contenerse, y todos pidieron un cuenco y bebieron con ansia. Con rostros llenos de una dicha indescriptible, Peter ya se había tomado 3 cuencos. Hizo una seña a 2 de sus hombres y reservaron un cubo para llevar a su lujosa celda de 3 habitaciones. Quería guardar algo para él solo. Después de un tremendo revuelo, terminó la hora del almuerzo. Los 50 cubos de sopa de masas quedaron vacíos. 2 grupos incluso se pelearon por los restos del fondo. 2 heridos graves. 6 levies. Cuando el capitán Martin llegó con sus hombres, los grupos ya se habían dispersado. Martin miró el desorden y se sintió abrumado. Había 5 reclusos en un rincón, como hechizados. Sin saber qué hacían, Martin se acercó con curiosidad, y al verlos, no pudo evitar torcer la boca. Esos 5 presos estaban lamiendo los platos con deleite. Era absurdo, algo completamente inaudito. Expulsó a todos del comedor, y llamó al director de la prisión. Informó brevemente de la pelea menor. El director se sorprendió, pero no le dio importancia. Solo pidió a Martin que buscara un buen cocinero para la cena, que no dejara cocinar al vendedor de panes condenado a muerte. Ya era mucho haber sorteado un desastre con esa chapuza.
Martin aceptó de palabra, pero por dentro maldecía. Si no es él, ¿dónde iban a encontrar a otro? Y que yo pudiera hacer esa sopa tan deliciosa fue gracias al sistema de cocina comunal que activé antes de cocinar. Cuando desperté de la siesta, ya había acumulado más de 2000 puntos de satisfacción. Con 3000 podía sortear en categoría bronce. En el sorteo había una tarjeta de aplazamiento de ejecución. Para sobrevivir necesitaba juntar más puntos de satisfacción. Justo entonces, se oyeron pasos y llantos en el pasillo. Silas apareció frente a mi celda. ¿Era para que hiciera la cena? Acepté sin dudar. Incluso me asignaron una ayudante, una mujer robusta de rasgos orientales, que había trabajado en restaurantes del país dragón. Parece que saber cocinar da ciertos privilegios en la cárcel, pero cuando Sofía sintió mi mirada, sus ojos se llenaron de desprecio, incluso con el guardia Silas. No fue nada amable. Silas nos dijo que empezáramos ya, y se retiró a esperar fuera. Iban a hablar, pero Sofía me interrumpió. La gente como tú merece ser despedazada. No pienso ayudarles en nada, dijo Sofía entre dientes, y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. La ignoré, y revisé los ingredientes disponibles. Tras inspeccionar la nevera, suspiré con decepción. No había casi nada bueno. Faltaban carnes, verduras y casi todo. Solo podía hacer fideos simples con caldo. En la celda número 1 del bloque, Peter escuchaba atento al médico. ¿Hay alguna posibilidad de que mi hermano despierte? En su estado, la probabilidad es de menos del 1%. Mi consejo es que, en lugar de mantenerlo así, prefiera una salida digna. Peter sintió un golpe en la cabeza, y su cuerpo se tambaleó, como si hubiera envejecido de repente. No se enfadó con Robbins. Solo pidió con voz cansada que lo despidieran. Peter se sentó junto a la cama. Tomó la mano de su hermano Kira, con dolor en la mirada. Hermano, no supe cuidarte. Si alguien pudiera despertarte, renunciaría a toda mi fortuna y poder. Cambio de escena. Mis fideos simples estaban casi listos. Primero me serví un cuenco. Enseguida, un aroma delicioso llenó toda la cocina. Sofía olió los fideos y sintió como una descarga eléctrica. La saliva le caía por la comisura de los labios. Al ver su cara, le dije sin rodeos: ¿quieres probar? Pues no. Y sorbí un gran bocado con deleite. Con cara de éxtasis, Sofía se quedó atónita y se enfureció aún más, su orgullo herido. Solo atinó a decir entre dientes: odio a los desechos de la sociedad como tú, Sofía, antes muerta que probar tu comida. 10 minutos después, Silas y Sofía, con cuenco en mano, no paraban de llevarse fideos a la boca con el tenedor. Con caras de pura felicidad y embriaguez, Silas por fin entendió por qué los presos se habían peleado por la comida del mediodía. Estaba tan bueno, y sintió una profunda admiración. Aún no había llegado la hora de la cena, y ya se formaba una larga fila fuera del comedor. La puerta de hierro resonaba a golpes. Silas, viendo que ya estaba todo listo, mandó a un compañero a llevar a Sofía de vuelta. Al irse, Sofía parecía querer decir algo, pero tal vez por la presencia de otros no se atrevió. Silas luego hizo entrar a los reclusos. Esta noche no vino Peter, sino Mono Flaco. Igual que al mediodía, Mono Flaco entró al mostrador con varios secuaces para servir a los reclusos en fila. Al ver los fideos en los cubos, Mono Flaco se quedó desconcertado y frunció el ceño. Murmuró en voz baja: ¿fideos? Es lo que menos me gusta, y a mi jefe tampoco. Pero como el almuerzo estuvo bien, no me puso pegas. Sonreí con calma. Estos fideos no se comen así nomás. Necesitan mi caldo especial, bien caliente. Dicho esto, destapé el gran cubo térmico. En ese instante, un aroma delicioso con el vapor brotó con fuerza y se extendió por todo el comedor. Quienes lo sintieron se les hizo agua a la boca. ¡Mono Flaco! ¡Empieza a servir ya! Los hermanos no aguantamos más. Mono Flaco no se apresuró. Se acercó un par de pasos y tras un breve arrobamiento por el aroma del caldo, enseguida envió 5 porciones a su jefe y entonces empezó a servir a los demás. Mientras tanto, en la celda número 1, Peter, aún enojado, sin saber cómo desahogar su rabia por lo de su hermano. De repente, Blunt y 2 secuaces entraron cargando un cubo térmico, temiendo que la comida se enfriara y la perdiera en sabor. Olvidaron la norma de pedir permiso antes de entrar, y Peter los puso como trapo. Los 3 estaban muertos de miedo, con el corazón en un puño, cuando supieron que la cena eran fideos simples. Peter dio un puñetazo en la mesa y miró a Blunt con odio. Blunt se arrodilló asustado, sin atreverse a decir ni una palabra. Ni siquiera podía pedir perdón. Los otros 2 secuaces cayeron al suelo aterrorizados, y se oyó un grito de furia: vayan y maten a ese cocinero. Pero en ese preciso instante, la mano de su hermano se cerró de golpe, y a Peter se le saltaron las lágrimas. Empapando la manta, Kira, con sus ojos apagados, miraba fijamente a Peter. Movía los labios, como queriendo decir algo. Peter reaccionó rápido, y se acercó a Kira. Oyó entonces su voz casi imperceptible: hermano, qué rico huele esa comida. Tengo mucha hambre. Peter, entre lágrimas de alegría, le preguntó con cariño: hermano, ¿terminaste los fideos? Por suerte aún quedaba un poco de caldo, aunque a Peter le daba vergüenza por su hermano. Tuvo que pedir que lo trajeran. Ahora Peter estaba de buen humor y dijo a sus secuaces con paciencia: no es que yo quiera comer. El aroma de estos fideos despertó a Kira del coma. Cuando el médico lo revise, quizá pueda comer. Los 3 secuaces se quedaron paralizados. Tras el diagnóstico de 3 especialistas, se declaró un milagro sin precedentes en la medicina. Peter, usando sus contactos, trasladó a su hermano al mejor hospital para rehabilitación. Al despedirse, por insistencia de su hermano, Peter se llevó el cubo con los fideos que sobraron. La ambulancia que llegó a buscarlo no salía de su asombro. En el hospital hay comida. Después de la cena, el guardia Silas me devolvió a la celda 99. Gracias a esos fideos, conseguí que mi ejecución se aplazara 7 días, pero lo que no sabía es que el mafioso que me usó como chivo, al enterarse del aplazamiento, contactó con un sicario de la cárcel para que acabara conmigo en 6 días como máximo.